Bien, hermanos, ya con cacahuates y ya reaccionando. Aquí en la Iglesia Bíblica Unidos en Cristo tenemos como dos estilos de hacer fiesta y celebración. Una es con mucha música y comida, y la otra es esta, estudiando la palabra y teniendo conferencias. Así que para nosotros esto es fiesta. Gracias por haberse unido a nosotros en estos días, celebrando de esta manera y con buen ánimo hasta este momento. Muchas gracias. Disfrutamos mucho estos tiempos. Y hoy vamos a terminar ya con esta parte que es, yo escogí 3 temas: la gracia, la alegría y la unidad. Dije, no me voy a complicar mucho. Y vamos a cerrar con esto de la unidad de la iglesia en los padres apostólicos. ¿Cómo se mantuvo unida una iglesia que no tiene un territorio, un templo central, algunas tradiciones? ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y unas tribus se quedan del otro lado del río Jordán, que arman un altar y que los demás tribus dijeron, vamos a hacerle la guerra porque ya están abandonando la fe, porque apostataron, están haciendo un altar a otro Dios? Y ellos dicen, momento, este es un altar igual que el que tienen ustedes, para que cuando pasen los años nos mantengamos unidos y se acuerden que nosotros somos de los mismos, no nos vayan a desconocer, nosotros somos de los mismos. Y tenían un centro de adoración juntos, y tenían que tener ciertas cosas que les permitieran a ellos mantener esa unidad a través de los siglos. Pero la iglesia cristiana empieza sin templo, sin ubicación. ¿Cómo se van a mantener unidos a través de los tiempos? Este es un reto importante, incluso hoy en día. ¿Cómo mantienes una iglesia unida, verdad? ¿Cómo va a mantenerse a través de los años? Sobre todo porque había ataques en esos tiempos de filosofías que llegaban, como el gnosticismo, había divisiones hacia el interior, y aquello podía deshacerse en cualquier momento. Y decir, ¿cómo se va a mantener la iglesia del Señor unida? Y vamos a ver qué es lo que hicieron los padres de la iglesia. Claro, siempre pensando que detrás de todo esto está la buena mano de Dios, nuestro Dios soberano, y que obra providencialmente a través de todo para mantener lo que Él quiere hacer, ¿verdad? O sea, no podemos ignorar eso. Cierto, hay cosas que hacen los humanos. El nuevo pueblo de Dios, todas las nuevas iglesias con sus diferentes trayectorias, conservan la certeza de que la iglesia es una conforme a la confesión de Efesios 4:5. La misma fe, ¿verdad? Ahora, esta confesión ya es una base, que es, digamos que la manera en que el apóstol Pablo hace que las iglesias se mantengan unidas, siendo tan diversas entre los gentiles. Se habían convertido entre los gentiles de muchas creencias diferentes. ¿Y cómo los mantuvo unidos el apóstol Pablo? Les dio un quehacer teológico a la iglesia. Cuando les da este quehacer teológico a la iglesia, los une. No les da solamente unas reglas, estas son sus reglas y estas son las reglas que deben de seguir todos los cristianos en todas las naciones, a donde vayamos, en todas las iglesias, sean de Macedonia o de Acaya, o sea, de donde sea. No les da una lista de reglas que luego pudieran ponerse con controversias a decir si sí o si no. No, les da un quehacer teológico. Aquí tienen la palabra, ahora hay que estudiarla de esta manera, y todos van a hacer lo mismo, de tal manera que puedan tener esa misma fe. Cuando hay algo de disensión, ¿qué es lo que hacen? Como nos enseñó el apóstol Pablo, que hay que hacer exégesis. Vámonos a hacer aquí, vamos a revisar qué dice la Escritura, cómo leemos, qué dice, y les da ese quehacer teológico, y digamos que los une teológicamente. La manera de unirlos fue de esa forma. Así que van desarrollándose, aunque había de repente algunas tendencias diferentes, algunas interpretaciones diferentes, pero en general la iglesia y la teología nace siendo una y múltiple al mismo tiempo, en forma de comunión de comunidades. Ellos van ahí trabajándola, y digamos que logran más o menos subsistir los primeros años, pero vienen algunos ataques a la unidad del gnosticismo, vienen ataques, bueno, aquí iba en esta parte,
vienen ataques hacia la unidad, y también vienen algunos jóvenes de repente también, que como le pasó a la iglesia en Corinto, unos jóvenes que estaban ahí destituyendo al anciano, y tiene a un pastor ya mayor. No se está muy claro por qué lo estaban destituyendo, pero ahí es donde entra Clemente de Roma. Dice: a ver, tranquilo con todos esos subversivos, váyanse para otro lado, y aquí la iglesia se va a mantener unida. ¿Y qué es lo que hizo Clemente de Roma? Básicamente vamos a contrastar dos posturas. Una es la de Clemente. Este es un presbítero en la iglesia de Roma, algunos le llaman papa, pero es muy temprano para llamarlo así. Más bien es un presbítero ahí, y él escribe una carta a los corintios, a la comunidad de Corinto, y expone temas de administración eclesial que parecen cosas especiales que están pasando en Corinto, pero que pueden darse en otras iglesias del imperio. Y Clemente va a definir y sancionar a la iglesia partiendo de un punto de vista romano en cuanto al imperio romano, ¿verdad? En cuanto a la administración, la organización de comunidades. Él va a enfatizar el orden. Básicamente lo que él va a hacer es que va a ver cómo funciona el imperio romano, y dice: yo creo que eso puede funcionar aquí en la iglesia. Si ponemos orden, el imperio romano tiene orden y está funcionando, eso debe de funcionar aquí en la iglesia, ¿verdad? Había ahí unos jóvenes que estaban deponiendo a algunos presbíteros, y entonces él escribe una carta, ya indicando como que Roma manda, ¿verdad? Desde Roma les dice: así no se hace, se va a hacer así, y ustedes retírense, y les va a escribir ahí esa carta. Nos hallamos ante el primero y más duradero de los intentos de inculturación romana del Evangelio. Algunos dicen que todavía hasta nuestros días algunos mantienen a su iglesia unida debido a una buena administración, a una buena estructura eclesiástica. Entonces aquí viene la cultura romana a meterse a la iglesia para poder poner orden. Tal vez habría otras formas de hacerlo, pero Clemente dijo: esta es la manera que vamos a hacerlo. Él veía bueno el modelo del derecho romano, el modelo imperial romano, y él decía: esta es una buena forma, y vamos a meter a todos en orden. Esta es la palabra importante: orden y obediencia. Todavía hay iglesias, así que lo importante es orden y obediencia. ¿Okay? No digan el nombre si piensan en alguno, nada más piénsenlo. Entonces aquí tenemos el derecho romano va a ofrecer una visión de unidad para la iglesia y de orden. Va a ser como un imperio eclesiástico. La iglesia estructurada en forma de poder religioso al estilo del orden sacerdotal del Antiguo Testamento, actualizando el modelo de Jesús, que más bien no sigue la administración romana. Clemente afirmará que Dios es orden. Entonces va a ver el orden del imperio, y va a ser muy fácil que él se vaya al Antiguo Testamento y observe el orden levítico. Y va a decir: también en el Antiguo Testamento había orden. Entonces hay orden en el sistema levítico, sistema sacerdotal. Hay orden en el imperio romano, pues vamos a meter orden en la iglesia. Lo que necesitamos aquí es orden, ¿verdad? Y Dios es un Dios de orden, dice Clemente. Pues cómo no, vamos a hacerlo. Plantea el tema clave de la relación entre Jesús y el César, entre el Evangelio y el derecho romano, y más o menos los empareja. Aunque es parte de Romanos 13, algunos le dicen: oye, también hay que considerar Apocalipsis 13, donde el imperio devora a los santos, es sanguinario, es una bestia. Y dicen: hay que compensar Romanos 13 con Apocalipsis 13, pero Clemente dice: bueno, pero también el Señor dijo: dad a César lo que es del César, y en cierta medida validó el imperio. Desde su punto de vista, porque él estaba en Roma. Pero para los perseguidos
no era tan sencillo decir que Roma era orden y era bueno. Para los que estaban siendo maltratados, no era tan sencillo. Para él, desde la visión, desde Roma, decía, pues, me parece que se ve bien, ¿sí? Todavía le veía virtudes, y entonces plantea ahí una relación entre Jesús y César, entre evangelio y derecho romano, y supone que aquello que el César quiso hacer en un plano político, militar, finalmente lo hizo Jesús en un nivel mesiánico. Y lo que no se podía en el nivel militar con el imperio, así se va a poder en la iglesia con Jesús. Vamos a tomar el mismo orden, tenemos el mismo objetivo, y lo que vamos a hacer es más bien estructurar la iglesia para que se mantenga unida. El objetivo es mantenerse unidos. El objetivo es preservar la iglesia. ¿Quién no quiere que la iglesia sea preservada? Tiene muchas cosas que vienen de fuera para atacarlo. Hay muchas corrientes filosóficas atacándolo, y es como cuando hoy en día te dicen, oye hermano, las iglesias tienen que cambiar o morir. No me digas eso, yo no quiero que mi iglesia muera. Entonces, ¿para dónde cambio? Y ya te empiezan a decir, mira, el paradigma del cambio es por aquí. Tienes que seguir a tal gurú del cambio y él te va a decir cómo es la eficacia en el ministerio. Porque nadie quiere que la iglesia se desepare, se deshaga al paso de los años, se divida y simplemente desaparezca. Entonces Clemente tiene esta idea, ¿sí? Roma simboliza la racionalidad religiosa y social que se impone, ahí está una palabra importante, se impone, no solo por armas imperiales, sino también y sobre todo por derecho divino universal. De tal manera que ya de aquí un paso más sencillo es poder decir, pues yo soy pastor por derecho divino, y tú eres un lego, una persona no preparada por derecho divino. Dios me preparó a mí para mandar por derecho divino y a ti para obedecer por derecho divino. Y ya estamos progresando en ese orden. El orden es sencillo y va a funcionar, pero si se corrompe el que da las órdenes, bueno, si es puro, santo, de buen corazón, dices, bueno, está bien, es un buen mandón al cabo, pero es bueno, lo hace por mi bien. Tengo un pastor mandón que busca la estructura, la obediencia, pero lo hace por mi bien. Él me dice, no hagas esto, y yo no lo hago. No discuto, no pienso, porque las órdenes no se discuten, se obedecen. Es un modelo bueno. La iglesia se mantiene unida porque ahí hay orden, estructura, y entonces empezamos a poner un poquito de jerarquías también, y podemos hacer una administración un poquito más engrosada y poder hacer que la estructura mantenga unida a la iglesia. Clemente escribe esa carta defendiendo el orden imperial de la iglesia, vinculando así el evangelio de Jesús con el derecho político. En el plano filosófico, la obediencia cósmica está en la Biblia. Según él, hay un orden humano. Según Clemente, la creación de Dios no solamente es una obra de gracia, sino una obra de poder, del poder de Dios. No como solamente una vida de gracia gratuita, sino Dios es un Dios de poder que creó a sus criaturas para tenerlas sometidas bajo su gobierno. Donde las criaturas lo que tienen que deber siempre es obediencia. Y ahí va preparando el plano filosófico para su estructura, de manera que Dios, más que amigos, lo que Él quiere son súbditos obedientes. Eso es lo que desea. Entonces, si en el plano filosófico yo te puedo convencer con la escritura de que Dios es un Dios de orden, que Él creó todo para que le obedezca y que Él no quiere amigos sino súbditos, pues ya luego puedo ir al siguiente punto, ¿verdad? Porque con su poder sumo, dice, Él ha establecido los cielos y en su sabiduría incomprensible los ha ordenado. Aquí está la base. Dios lo hace, en la iglesia hay que hacerlo.
hay que poner todas las cosas en orden. Entonces, habiendo pues creado el mar, las criaturas vivas que en él hay, él lo incluyó todo bajo su poder. Similar tenemos que hacer la administración de la iglesia bajo el poder del liderazgo, pues de sus presbíteros, obispos, diáconos, etcétera, toda la estructura que podamos manejar. Y ya sabemos que va a venir un tiempo en donde va a haber un monje que va a decir basta con esto, ¿verdad? Basta con esto, y va a decir un lego con la Biblia es más poderoso que cualquier papa y cualquier cardenal y cualquier otra persona. Iba a decir, aquí la autoridad no la tiene la persona en su posición, sino Dios en su palabra, ¿verdad? Va a haber un cambio, pero aquí él está ya estableciendo el plano filosófico para decir que Dios ha colocado a unos para mandar y a otros para obedecer, y que no necesariamente tú tienes que entender cómo es que piensa el presbítero o obispo o el que está al frente, porque a lo mejor no lo entiendes porque Dios no te preparó para eso. El pastor, presbítero, obispo está ordenado por Dios, y a lo mejor piensa diferente de lo que tú crees, pero es porque no lo entiendes, porque es otro ser, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces, aunque algunos le hacen algunas observaciones acerca de el Imperio Romano, él sigue insistiendo en que hay buenos valores en el imperio. Él sigue insistiendo en que hay buenas cosas que se pueden rescatar. Es casi como si nos dijera, está bien, sí, ningún sistema humano es perfecto, pero pues tú toma lo bueno y desecha lo malo. Hay muchas cosas buenas y vamos a tomar esas cosas buenas. Y tú le crees, bueno, vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Alistémonos pues, hermanos, con toda sinceridad en sus ordenanzas intachables. Y dice que el imperio aún así trabaja con gobernantes de modo tan exacto, pronto y sumiso, que ejecutan las órdenes que se les dan. No todos son perfectos, ni jefes de millares, ni aún de centenares, ni de grupos de 50, sino que cada hombre en su propio rango ejecuta las órdenes que recibe del rey y de los gobernantes. Primero de Clemente 37. Ahí está él diciendo, sí tiene sus defectos el imperio, pero tiene muchas cosas buenas. Y lo bueno es que hay orden y que las personas obedecen. No son perfectos, pero obedecen. Tienen sus defectos, pero obedecen. Ese es un valor muy importante. Así que, ¿cómo se va a mantener unida la iglesia? Pues como un ejército bien unificado. Y dice, todos somos un ejército. Todos, amén. ¿Sí? Y van a hacer lo que diga el líder supremo. Amén. Bueno, suena bien porque afuera hay un enemigo común. El gnosticismo. Y aquí no va a entrar la ideología de no sé qué. Y aquí no va a entrar tal cosa. Y todos como soldados, pues nada más a obedecer, ¿verdad? A obedecer, porque ese es tu deber delante de Dios. Y si te convence que estás diseñado y que ese es tu deber delante de Dios, pues hay que obedecer. ¿Quién va a decir algo en contra de los presbíteros y pastores? Ya nadie se subleve, nadie divida la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una estructura que puede controlar todo eso, y estás dentro de la iglesia de Dios. Obviamente él no se fundamenta solamente en la estructura del imperio, sino que de ahí le es fácil dar un brinco hacia el Antiguo Testamento y ver el orden levítico, ve el orden sacerdotal, y fíjense cómo estaban los sacerdotes, pero los levitas, pero había un sumo sacerdote. Entonces ya estamos haciendo la estructura, ¿verdad? Ya estamos haciendo esa jerarquía, y hace lo contrario que hace el libro de Hebreos. El libro de Hebreos va diciendo que se quita ese modelo y viene el de Cristo, y Clemente va a decir, no, quitamos el de Cristo y vamos al del sacerdocio arónico, ¿verdad? No al de según el orden de Melquisedec, no. Hace los pasos hacia atrás. De alguna manera convence de que esa es una buena fórmula
que va a funcionar a través de los siglos para mantener a la iglesia unida. Recordemos esto siempre en la mente. Él tiene en su mente, en su corazón, el proteger a la iglesia. Eso es lo que quiere. No sabemos luego en lo que devenga a través del tiempo, pero inicialmente Él quiere proteger a la iglesia. Él quiere mantenerla unida de los ataques reales que están llevándolos a la división. Y voy a leer nada más la parte última. Está hablando del sacerdocio levítico, pero finalmente va a concluir diciendo: el ego, tú y yo, el ego es como el que dice todo es increíble, no lleva ningún pensamiento. El ego solamente debe someterse. No hay nada más que hacer para él, no tiene que discutir ni pensar. Y puede ser una posición incluso para las iglesias de hoy: no, que el pastor me diga qué hacer, yo nada más obedezco. Yo vengo a la iglesia y aquí estoy. Si no me dice qué hacer, no hago nada, pero si me dice, pues yo hago lo que me diga y listo, pues es el pastor. Entonces, es esa parte que también puede ser un poco cómoda, ¿verdad? Usted dígame qué hacer y yo lo hago. Pero luego ocurren otras cosas y otras tendencias por ahí. Clemente insiste más en un tipo de obediencia judía según la ley que en la experiencia de amor y de libertad del Evangelio como gracia, fraternidad conforme a Jesucristo. Declara que aquellos que van en contra del orden dispuesto por Dios son dignos de muerte. Es decir, pueden ser excomulgados. Primera de Clemente 41. Si tú no estás de acuerdo, la iglesia es una fe, un bautismo, un Señor, y no estás de acuerdo, puedes irte. Ahí está la puerta abierta y puedes ser excomulgado. Eres digno de muerte, de estar bajo el juicio de Dios. Eres maldito. Clemente insiste más en un tipo de obediencia judía, según la ley. ¿Dónde le di aquí? Perdón. El centro de la iglesia es ahora la jerarquía y el principio es la obediencia. Según esto, Jesús ha venido a crear autoridad, pues la sumisión es lo primero y la fraternidad es lo segundo, si se da. ¿Sí? Lo primero es la sumisión. Jesucristo vino a crear autoridad, de manera que todavía podemos leer sobre la membresía de la iglesia y decir, bueno, la iglesia es la que tiene la autoridad como una embajada y dice quién es del reino y quién no. Oye, no, la membresía era el amarse unos a otros y buscar ayudarse unos a otros. No, la membresía significa quién te dejo fuera y quién queda dentro como autoridad. Entonces hay dos modelos diferentes. Uno que no le importa mucho a la persona, sino más bien cerrar las estructuras de órdenes y de poder, de sumisión. Sumisión es una especie de pacto entre la Biblia y el derecho romano, entre Jesús y Roma. Hace como que una mezcla de principios y puede funcionar. ¿Por qué no? Vamos a intentarlo. Esto está sucediendo en la principal ciudad del imperio. Hay otra, Alejandría, y luego hay otra por allá, Antioquía. Ahorita vamos a ver Antioquía, que son las primeras tres ciudades del imperio. Entonces aquí tenemos obediencia. El otro es en Antioquía. Le puse unos leales ahí, me gustó esa porque se ve bien, pero murió mal. Ahí la figura siempre es bonita, ¿verdad? Eso no es nada agradable cuando muere como mártir devorado por las bestias. Ignacio de Antioquía, obispo de Siria, acusado y trasladado a Roma, ahí fue martirizado, ¿verdad? 120, 130 después de Cristo. Y sus cartas van a presentar otra manera en que la iglesia puede mantenerse unida. Uno dijo el orden y obediencia. Ahora vamos a tener a Ignacio de Antioquía, que básicamente lo que va a decir es: ustedes manténganse unidos al obispo, al presbítero, al pastor, a la persona. Entonces, uno busca una estructura en la iglesia y con esto lo mantengo unido. El otro dice, no, manténganse unidos a mí y estaremos bien.
Entonces, o una persona o una estructura. Tenemos los dos modelos hoy en día. Hay iglesias que están muy bien estructuradas, incluso organizadas nacionalmente, con muy buena estructura, muy buena organización, y se mantienen unidas. Tienen un riesgo, tienen unos peligros, pero hay otras que se mantienen unidas por una persona. Esa persona es la persona como que indicada, tiene el carisma, los dones, la facilidad y atrae a las personas. También tiene su riesgo ese modelo, pero se mantienen unidos, ¿sí? Así que aquí tenemos Ignacio, que es más un místico. Él describe la iglesia como ese espacio místico de unión y comunión con Dios por medio de Jesús, a través de estos ministros que son cercanos a la gente. Él entiende a Jesús crucificado como un servidor, no como alguien que domina, sino como alguien que sirve, enamorado de la muerte en el sentido de morir a uno mismo, de morir a su yo, de morir a lo que él quiere hacer por servir a otros. Ese es el principio. Esta persona tiene cierto carisma y atractivo porque parece ser que se quita la camisa para dártela si necesitas una. Sirve a todos, ora por todos, está cercano a ellos, no le importa el poder. Él está enamorado de morir a sí mismo, de negarse a sí mismo, y dice, este es el camino de Jesús, de tal manera que la gente dice, ese es, y lo siguen, ¿verdad? Entonces une a la iglesia y muestra ese ejemplo. Piensa en el mensaje de Jesús, que corre el riesgo de perderse por disputas entre cristianos, gnósticos o iluminados, judaizantes, y entonces él se preocupa realmente, no tanto por tener un mensaje bien formulado, sino más bien porque haya armonía en la iglesia. Su preocupación es por una fuerte armonía y unidad. Así que tenemos dos modelos. La iglesia se va a dividir. ¿Qué hacemos? ¿La organizamos? ¿O la unimos junto a un hombre? Digamos, un líder bonito aquí, vamos a ponerlo. Líder 1 se muere, pues le decimos, oye, ya prepara el líder 2 porque cuando te mueras serán dispersadas las ovejas. Se muere el pastor, se dispersan las ovejas. Entonces, este modelo tiene un riesgo, pero el otro tiene un riesgo de que la estructura llegue a institucionalizarse de tal manera que no importa el individuo, sino la institución. Entonces, ¿cuál vamos a escoger? Para acá. En una parte del imperio, Ignacio trabaja de una manera, en otra parte del imperio, Clemente trabaja de otra manera. Aquí Ignacio quiere que las comunidades sean grupos de comunión de vida en torno al obispo. Fíjense lo que le escribe a los magnesios en el 3.1. Estáis tan armonizados con el obispo como la iglesia con Jesucristo y Jesucristo con el Padre. O sea, así como Jesucristo está unido al Padre y la iglesia a Cristo, ustedes deben de estar unidos al obispo. Entonces, más o menos, tiene que haber esa unidad. Unidos en Cristo significa unidos al obispo que está ahí, unidos al pastor, ¿sí? A la persona, a fin de que todo suene al unísono. Ese fue a los Efesios, pero no es la epístola a los Efesios de Pablo, sino de Ignacio. No os conviene abusar de la poca edad de vuestro obispo. Había un obispo por ahí joven, ¿verdad? Que decían, no sabe mucho, o le falta vida, experiencia, etc. Siempre hay casos así. Y les dice, trátenlo bien, dice, tribútenle la reverencia que se debe. Así es sabido que vuestros presbíteros no tratan de burlarse de su condición juvenil, sino que prudentes en Dios le obedecen, o por mejor decir, no a Él, sino al Padre de Jesucristo, que es el obispo de todos nosotros. Así que en Antioquía Ignacio dice, no se trata de que se sometan a mí, sino es más bien un sometimiento de los unos a los otros. Es otro modelo, un modelo diferente. Y si alguien viene del modelo clementino al de ignaciano,
dice, no me gusta esta iglesia porque el pastor no tiene tanto liderazgo, no es tan mandón y tan fuerte como yo lo quiero. A mí me gustan los que son más clementinos, que son más enérgicos y que imponen. Entonces tenemos dos modelos y algunos se van para un lado, otros para otro, ¿verdad? Hoy en día. A algunos les gusta un modelo más estructurado, a otros les gusta el modelo más de vida comunal, donde se someten los unos a los otros y entonces nos dan separadores que dicen unos a otros, ahí están, de este tipo antioqueño, ¿verdad? Tenemos dos modelos y luego le ponen a la iglesia unidos en Cristo, ¿verdad? Aquí. ¿Cómo lo van a mantener unido? ¿De una o de otra manera? Es lo que está ahí poniéndose entre los padres de la iglesia. ¿Tú qué harías si estuvieras en aquel tiempo? ¿Cómo lo mantienes unido a la iglesia? Yo sé, espiritualmente sabemos que Dios mantiene unida a su iglesia, que providencialmente Él hace lo suyo, pero ya en la vida práctica, en la vida de iglesia, ¿qué modelo adoptamos? ¿Tú qué harías? ¿O adoptarías algo diferente? ¿Se te ocurre una tercera cosa? La van a hacer los reformadores y quieren luego pensarle, no vamos a llegar hasta allá, pero allá hay un tercer modelo. Dice, como el Señor no hizo nada sin el Padre, ni por sí, ni por sus apóstoles, así vosotros, o sea, los congregantes, los creyentes, tampoco hagáis nada sin contar con el obispo y los presbíteros. A los Magnesios 7:1. Es decir, les dice, si quieres estar unido con Cristo y en la voluntad de Dios, tienes que ir junto con el obispo. Si no vas con él, algo no está bien, te perdiste en algún lugar, ¿sí? Tienes que ir exactamente ahí. Someteos al obispo y unos a otros. Aquí no dice que el obispo someta, sino que cada quien se somete. Es una perspectiva diferente que la de Clemente, ¿ok? Como Jesucristo el Padre y al Espíritu, para unidad corporal y espiritual. ¿Y qué tenemos aquí? Que someterse significa amarse. Eso es la membresía. En este lado la membresía es amarse. En este lado la membresía es obedecer. En este lado la membresía es unos a otros. En este lado la membresía es todos al orden que está arriba, ¿verdad? Jerárquico. Entonces someterse significa amarse, buscando cada uno el bien de los otros más que el suyo propio, aceptando la autoridad de unos jerarcas que ocupan el lugar de Cristo. Que todos sean uno. Ignacio no busca la uniformidad por ley, no busca que todos sean como soldados, uniformados, sino la comunión donde cada quien es diferente unos a otros y hay en cierto sentido un desorden ordenado, un sano desorden, donde todos son diferentes. Acá se busca que todos sean iguales, como un ejército bien uniformado. Acá hay diversidad, ¿sí? Hay en cierto sentido diversidad donde se establece el respeto, la acogida o el recibimiento, la ayuda mutua conforme a las necesidades de la iglesia. Respetar a los diáconos como a Jesucristo, lo mismo que al obispo, que es figura del Padre, y a los presbíteros, al edil de Dios y colegio apostólico. Sin estos no hay iglesia. Sí. Si hay uno con el obispo, los presbíteros, diáconos. Esto fue en el saludo a los filipenses. Pero es la misma idea. Finalmente, el símbolo de unidad, ya lo decía aquí Carlos, era la Eucaristía, la comunión de vida en Cristo. En ese momento ellos tenían sus signos que iban totalmente en contra de los gnósticos que despreciaban lo corporal. Ellos agarraban algo corporal como el pan y el vino y lo comían y lo bebían como parte esencial de su unidad. No tenían un templo, no tenían una fiesta, no tenían un lugar santo, pero cuando se reunían comían ese pan y ese vino, bebían ese vino corporal. Y con eso, digamos así, contrarrestaban a los gnósticos. Sí, es como si fuera cuando le enseñan la cruz al vampiro, ¿verdad? Entonces vienen los gnósticos, sacan el pan y el jugo. No, aquí no entramos. Porque eso es corporal. Y ellos ahí mantenían su unidad visible y palpable.
¿Cómo sabemos que somos de los mismos? Comemos el mismo pan y tomamos de la misma copa y somos uno, así como el cuerpo de Cristo es uno. Obviamente, en torno al obispo. En ese sentido, se fortalece esta idea de que la cena del Señor la imparte el obispo. Si no está el obispo, no vale, ¿sí? Tiene que ir con el obispo, ¿sí? De tal manera que toman la cena del Señor impartida siempre por el presbítero, por el obispo, no por alguien más, ¿verdad? No sé cómo lo hagan en las iglesias ahora, hay diferencias, pero todavía hay muchas que mantienen esto de la Santa Cena la imparte el obispo. Es el símbolo de unidad en Cristo, pero porque están unidos en Cristo, están unidos al obispo, presbítero o pastor, ¿sí? Perdón. Voy a darle más rápido porque nos vamos a dormir y vamos a estar aquí unidos en sueño. Mejor vamos a decir que Ignacio está proveyendo esto y proponiendo esto de un tipo de comunión concreta, no mística solamente, sino concreta en el pan y el vino, y está por encima de un imperio que quiere someterlos por la fuerza y en contra del gnosticismo que los abandona a su soledad. Entonces él dice, tenemos aquí a la iglesia y lo que a mí me importa es la comunión en el pan y el vino. El gnosticismo nos abandona a la soledad, el modelo imperial nos somete a la fuerza. Yo prefiero este de libertad y comunión y él se queda ahí. Eso es lo que hace Ignacio de Antioquía. Los obispos no son gerentes de iglesias, no ejercen autoridad dominadora, no están sobre las comunidades, solamente aparecen como testimonio, como signo personal de unidad comunitaria, como ejemplo inspirador de una vida sometida a Dios y que sirve a los demás. No está para dominar. Ya que lo terminé. Ya no sufran más. ¿Cómo se mantiene unida la iglesia? Yo sé, providencialmente, Dios la ha mantenido unida a través de las edades. Él ha estado obrando a través de Clemente y a través de Ignacio, a través de modelos estructurados y a través de otros que parecen que están alrededor de una persona. Y cuando parece que la iglesia va a perecer, no perece. Sigue adelante a pesar de todas nuestras debilidades y fracasos y modelos que podamos tener aún hoy en día. Aún hoy en día. Esto ha llevado aquí un proceso, un camino, pero la buena mano de Dios ha ido guiando a su iglesia y la seguirá guiando hasta el final de los tiempos. Ni las fuerzas del infierno podrán contra ella. No importa qué ideología y qué tan preocupados podamos estar, a veces tal vez querramos implementar algunas medidas desesperadas por tener control, pero cuando implementamos eso es que no estamos en control. Es una evidencia, es una manifestación de que hemos perdido todo control. El control siempre ha estado en las manos de Dios, no en las nuestras. Somos llamados para un ministerio y Dios, no sé, de alguna manera dice que recompensará nuestros débiles, frágiles e intermitentes intentos por agradarle. Nuestras pequeñas cosas que hacemos. El asunto es que aquí a ambos les interesaba la unidad de la iglesia. Les importaba que la iglesia permaneciera. Les importaba que el cuerpo de Cristo continuara adelante, que no fuera dispersado por el bien de la iglesia y para gloria de Dios. O al revés, si queríamos ser muy teológicos como nuestros hermanos de aquí, para la gloria de Dios y para el bien y la edificación de la iglesia. Firmes y adelante, a veces como soldados, bueno, pues vamos a darle. A veces como hermanos en comunión, bueno, vamos a darle. Aquí a veces podemos nosotros flaquear por un lado o por otro, pero el llamado de Dios es a la unidad. No hay nada más devastador para la iglesia que el que pierda la unidad. La unidad es el testimonio del Evangelio.
el Evangelio que une cielo y tierra, el Evangelio que se une en Jesucristo, el Evangelio que nos da una vida nueva, una nueva manera de vivir y de expresar hacia afuera, de tal manera que les podamos decir: aquí hay vida en Jesucristo, y la iglesia lo está proclamando como una luz puesta en alto, como una ciudad en un monte, anunciando que aquí hay vida en Jesucristo. Muchas gracias.